Hola amiguitos, ¿cómo están? Entonces, bienvenidos a un nuevo video de esta serie A New Law for a New Humanity, en el cual lo vamos a dedicar al nuevo derecho y la nueva religión. Este ya es el séptimo video. El anterior video, que fue el sexto, fue el derecho y el nuevo derecho y el medio ambiente fraterno. Este video lo vamos a dedicar al tema del nuevo derecho y la religión en esta serie, que es de 9 videos. Entonces ya faltarían 2, que va a estar dedicado al nuevo orden económico mundial, al fraternalismo, y después el último video lo vamos a dedicar al nuevo derecho, el concepto de vida, derechos humanos, democracia en la nueva humanidad. Bueno, ¿qué significa esto del nuevo derecho y la nueva religión? ¿Por qué me meto en este tema? Como ya hemos hablado en los videos anteriores sobre esta creación del derecho global, ya no derecho internacional, sino derecho global para un nuevo orden mundial, una nueva gobernanza mundial. Resulta que la religión es muy importante. Sobre este tema se ha discutido mucho de qué va a pasar en la poshumanidad, que a mí ya dije que este término me parece horrible, de la poshumanidad, es como, y yo prefiero llamarlo la nueva humanidad. ¿Qué va a pasar con la religión? Si hay que acabar con la religión. Y realmente en esto hay un poco, y voy a utilizar una palabra muy dura, de ignorancia. O sea, la religión está en el ADN del ser humano. Tratar de crear un nuevo mundo sin la religión es contrahumano, va en contra incluso de los derechos humanos. Las creencias religiosas históricamente, sociológicamente, culturalmente están adentradas en el inconsciente colectivo. Son muy importantes para el ser humano. El tema de la religión es fundamental para el ser humano. Hay que estudiar historia, hay que estudiar cultura, hay que estudiar sociología, hay que estudiar un montón de temas, antropología, para darse cuenta de este tema. Por lo tanto, si queremos crear una nueva humanidad, no podemos ir en contra de la religión. Lo que podemos hacer precisamente, y eso es de lo que vamos a hablar en este video, estoy mirando mis apuntes sobre las reflexiones que yo he tenido, es que en primer lugar ese derecho global debe adoptar las creencias religiosas y éticas de las distintas culturas. Como dije, este derecho global no es un derecho impositivo, sino es un derecho de doble vía, ¿no es cierto?, el cual el derecho global recoge las creencias de los ordenamientos internos, pero también el derecho global, digamos, influencia, ¿no es cierto?, los ordenamientos internos desde este punto de vista. Entonces, en primer lugar, ¿debe suprimirse la religión en el derecho global, en este nuevo orden mundial? La respuesta es no. ¿Sí? Ahora bien, si la religión decae por motivos éticos, por motivos culturales, eso es otro tema, ¿sí? Que la gente ya no le ponga atención, es un tema diferente. Otra cosa ya es imponer, ¿sí?, el ateísmo, el agnosticismo. Una cosa es el agnosticismo, otra cosa es el gnosticismo. El gnosticismo es religioso, el agnosticismo es aquella persona a la cual no le interesa la religión. Imponerlo a la fuerza, que fue lo que hicieron en los países socialistas, por ejemplo en la Unión Soviética, incluso Cuba, que fue imponer el ateísmo a la fuerza, porque Lenin decía que la religión era el opio del pueblo. Entonces, imponer el ateísmo es contrario al ser humano. Por ejemplo, en Cuba tengo entendido que hay una apertura religiosa. De hecho, el Papa estaba en Cuba. Pues no pero sí, incluso creo que no sé, creo que no, pero creo que el anterior y Juan Pablo II estaban en Cuba. Bueno, el caso es que en la Unión Soviética sí la religión estaba prácticamente prohibida, por lo que decía Lenin de que la religión era el opio del pueblo. Entonces la respuesta es: ¿hay que suprimir la religión? No, porque la religión es muy importante para el ser humano, no solo desde un punto de vista, digámoslo, espiritual, sino también desde un punto de vista ético. La religión impone una moral, la religión impone un sistema de convivencia. La religión, como yo le dije en anteriores videos, estuvo unida con el derecho. La religión y el derecho eran uno solo. Yo en ese video decía que el derecho y la justicia, no, es el derecho y la religión estuvieron unidas, ¿sí? Por ejemplo, en Roma los pretores y los jueces dictaban justicia desde un punto de vista ceremonial. Tocaba exponer unas fórmulas sacramentales para que los jueces dictaran justicia. Entonces el derecho y la religión estuvieron unidas en un momento dado incluso. Entonces la respuesta es no.
¿no es cierto? La respuesta es no. Lo que se debe hacer es asumir el tema de la religión desde el punto de vista, por ejemplo, de la cual lo habla la Iglesia Católica, que es desde el ecumenismo, desde el Concilio Vaticano II, los diferentes papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Papa Francisco, han hablado del ecumenismo, que es el diálogo interreligioso. Eso no quiere decir que la religión católica pierda su esencia o pierda su filosofía, sino que nosotros nos podemos mover, en un mundo interrelacionado nos podemos mover con otras personas de otras creencias, con los musulmanes, con los judíos, con los hindúes, los budistas, incluso con los ateos. Tú puedes dar un diálogo interreligioso, porque como ya lo dije, el tema clave aquí es la fraternidad, el fraternalismo, una sociedad fraterna, y eso es lo que debe buscar el derecho global, más que una imposición. Entonces vamos de una posthumanidad. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido. Y yo lo he dicho ya varias veces. Pues, si queremos crear una nueva sociedad sin la religión, esa nueva sociedad está llamada al fracaso. Más aún por imposición. Lo que hay que hacer es un diálogo interreligioso. Ahora bien, como ya lo dije, muchas instituciones jurídicas, incluso, por ejemplo, América Latina, Europa, incluso de todos los países del mundo, están muy influenciadas por la religión. Por ejemplo, nuestro Código Civil, nuestro derecho civil, incluso la Constitución de Colombia, que la gente dice que es una constitución laica, dice no, pues es una constitución laica, o sea, y Colombia no se compromete oficialmente con ninguna religión, pero no prohíbe la religión, o sea, no está en contra de la religión. Entonces toma un punto de laicismo. Colombia tenía antiguamente un sistema confesional, o sea, el Estado colombiano era oficialmente católico desde 1999, lo dejó de ser, pero ya no está en contra de la religión. De hecho, en el preámbulo de la Constitución de Colombia se invoca a Dios, ¿sí? Se invoca invocando la protección de Dios. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, o los Estados Unidos, por ejemplo, el lema de Estados Unidos que aparece en el billete de dólar, In God We Trust, y Estados Unidos es un país laico, ¿sí? O los presidentes de Estados Unidos cada vez que terminan un discurso dicen God bless America, Dios bendiga América, siendo un país laico, ¿sí? Invocan a Dios. Entonces el laicismo o laicismo no es volvernos ateos, es que el Estado no es oficialmente perteneciente a alguna religión o no se compromete con una religión oficialmente. Lo mismo va a pasar en el globalismo, o no diría el globalismo, en ese derecho global, en ese nuevo orden mundial. Esa nueva superestructura global mundial no se comprometería con una religión, pero sí se compromete a respetar las religiones de cada pueblo, de cada cultura, en un diálogo interreligioso, más o menos de lo que habla la Iglesia Católica o el Vaticano del ecumenismo, para que podamos convivir en paz a través de la fraternidad. Yo no voy a convencer a los musulmanes que crean en lo que yo creo, o a los budistas, o a los zen, o a los ateos. Lo mismo al revés, ellos no me van a convencer a mí a volverme ateo, o hindú, lo que sea, ¿sí? Pero podemos conversar y podemos ponernos de acuerdo, porque aquí la clave es sacar esta humanidad adelante a través del fraternalismo, de la fraternidad. Entonces ese es el diálogo interreligioso, el ecumenismo de que habla la Iglesia Católica, y eso lo va a incorporar el derecho global, y eso también lo habla, por ejemplo, el actual Papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, lo habló el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II hablaba también de este tema. Respetar la religión y que el derecho global respete y determine las reglas para el diálogo interreligioso, la tolerancia y el respeto. O sea, la religión tiene que estar incorporada en el derecho global para que se respeten las reglas del diálogo interreligioso, para que haya tolerancia y respeto por la religión. Eso de estar quemando iglesias y que eso no sé qué, y que eso no tiene ningún sentido. Y yo lo digo de una vez. Si quieren imponer un nuevo orden mundial en una pretendida poshumanidad, no pueden destruir la religión a las malas. Entonces, ¿a las buenas? No, a las buenas no. Yo pienso, en mi caso personal, por ejemplo, yo fui bautizado en la Iglesia Católica, he profesado la religión católica, pero eso no implica que yo lea de otras religiones. Yo leo del hinduismo, del zen, del budismo, del judaísmo, bueno, de otras creencias religiosas, del sufismo, por ejemplo, del taoísmo. Perfecto, y uno dice, bueno, chévere esto, ¿sí? Con un espíritu de tolerancia y de respeto. Yo no puedo convencer a un musulmán que se vuelva católico. ¿Por qué? Porque, ¿no? O el musulmán a las malas, pues no.
toda esa intolerancia y esa imposición está llamada al fracaso. Uno con respecto al ateísmo, convertir una humanidad en una humanidad atea, agnóstica, o sea, que no le importe la religión, es una estupidez, porque la religión está entrada en el ADN y en la psiquis del ser humano, por todo, por el comportamiento, por la cultura, ¿sí? Por ejemplo, muchas de nuestras tradiciones están asociadas con la religión, por ejemplo, en el caso de América Latina, la Navidad, la Semana Santa, son tradiciones asociadas a costumbres religiosas. Entonces, ir en contra de esas tradiciones es ir en contra del propio ser humano y de los derechos humanos. Ir en contra de la religión es ir en contra del derecho humano. Eso lo vamos a hablar en el último video sobre el concepto de los derechos humanos. Ahora, la religión no solo es un tema, digamos, suprametafísico. Eso es una redundancia, suprametafísico, metafísico del Dios, creer en Dios por allá, invisible. También la religión ejerce un efecto moralizador en la sociedad. ¿Sí? No matar, no robar, no mentir, no estafar, bueno, en fin, ¿cierto? No meterse con la mujer del prójimo. Tiene un efecto moralizador muy importante como organizador de la sociedad. Entonces la religión también cumple ese papel. No solo ese papel, sino también cumple pues, un papel de trascendencia a la vida, de meditar sobre para qué vamos, hacia dónde vamos. Eso también tiene que ver como hacia dónde vamos como humanidad. Cuando nos convirtamos en una civilización extraplanetaria, empecemos a ir a Marte ya en forma colectiva, a las lunas de Júpiter, a las lunas de Saturno, a la luna fuera del sistema solar, pues que nosotros ya hubiéramos reflexionado de qué hacemos en la vida, o sea, ¿para qué estamos acá? Y la religión nos ayuda a eso, todas las religiones, la católica, el cristianismo, la iglesia ortodoxa, el judaísmo, el musulmán, los hindúes, los budistas, todo, el zen, todo eso nos ayuda a reflexionar sobre qué hacemos acá como humanidad. ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué estamos vivos? Para ayudarnos entre todos. ¿De qué sirve estarnos peleando por religión, por ejemplo? ¿Qué sirve estarnos peleando por territorios, por riquezas? Más bien, ¿por qué no compartimos? Eso, y como yo dije, la clave es el fraternalismo. Yo entiendo que hay gente que dice, no, pero es que de aquí a que la humanidad sea fraterna pueden pasar siglos. En cambio, pues hay que como que acelerar la cosa. No, porque eso es contraproducente. En este momento, al grabar este video, está pasando algo en Francia. El gobierno francés aumentó la edad para pensionarse. La gente se rebotó en Francia, o sea, paralizaron Francia. Bueno, paralizaron la gente. No, señores, son unas protestas. Paralizaron Francia los trabajadores en Francia. La gente paralizó Francia. La gente dice, no, señor, no nos van a subir la edad de pensión. Paralizaron Francia. Yo no digo que si eso esté bien o esté mal, es un tema allá de los franceses interno. El ejemplo es ese. Los gobiernos, las élites no pueden imponerle cosas a los seres humanos que vayan en contra del propio derecho humano, de la propia cultura, de la propia civilización. Por ejemplo, en este tema de la religión, por ejemplo, ahorita acabé de pasar por una iglesia y me encuentro con unas personas que se burlan de la religión. ¿Sí? Y ellos creen que esa forma es una arrogancia, es decir, nosotros somos muy inteligentes, nosotros le decimos a ustedes brutos que creen en Dios o en la iglesia católica, que están cometiendo un error. Eso es arrogancia, ir y burlarse de la religión. Y lo hacen, ellos lo hacen todos los sábados, se ubican al frente de una iglesia a burlarse, se visten de unas mujeres que se visten de prostitutas y eso, a burlarse de la religión. Eso es una falta de respeto, eso es falta de tolerancia y eso es ignorancia y eso es soberbia, arrogancia. Reflexionen ustedes como seres humanos, ¿en qué consiste la religión? El efecto moralizador de la religión. Es moralismo. Claro, es que el moralismo es lo que ha construido la sociedad y la moral se ha traducido en el derecho. Si los seres humanos nos comportamos como la ley de la selva, es retroceder a la ley del más fuerte, la ley del talión. Yo puedo hacer con usted lo que quiera porque tengo más fuerza, no, porque ahí está el derecho. El derecho es lo que nos iguala a los seres humanos. Si un multimillonario viene y Dios no lo quiera, comete alguna arbitrariedad contra mí, va y me atropella o Dios no lo quiera, yo aspiro que el Estado de Derecho lo juzgue, así él sea multimillonario y yo sea pobre. Eso es lo que nos iguala a los seres humanos. Los seres humanos no nos igualamos por los ingresos económicos o por vestirnos igual o por vivir en el mismo sitio,
sino eso, que la ley nos trate igual a todos, que si un multimillonario me va a pisotear mis derechos, el Estado Social de Derecho lo juzgue. Lo mismo pasaría si yo pisoteara los derechos humanos de una persona, que el Estado me juzgue, pero que me juzgue de la misma forma como juzga al multimillonario, o como juzgaría al multimillonario. Esa es la igualdad de la cual habla el lema de libertad, igualdad y fraternidad, no que igualdad sea que seamos iguales, porque nosotros por esencia somos seres humanos, o hijos de Dios, como diría San Francisco de Asís, o hermanos, como diría, ¿sí? Pero en el mundo relativo de la materia somos diferentes. Hay unas personas que tienen facilidad para la música, otros que tienen para la poesía, otros para las matemáticas, pero somos diferentes. Pero por esencia somos seres humanos, y esa humanidad es la que tiene que proteger, esos derechos humanos son los que tienen que proteger el derecho. Ahí nos igualamos. Entonces la religión ha sido un elemento moralizador frente a eso, y siempre lo ha sido. De hecho, como ya lo dije, el derecho y la religión estaban unidos en primer lugar, ¿no es cierto? Se han venido, el derecho ha cogido un camino y la religión otro camino. Hoy en día, por ejemplo, en las constituciones occidentales, los estados son laicos, hay una separación entre el Estado y la Iglesia, pero al principio estaban unidos. ¿Sí? Alguien dice, bueno, entonces se crea una moral laica. Bueno, sí, claro, una moral, pero todavía hay gente que se rige por normas morales religiosas en su comportamiento. De hecho, hay países totalmente influidos por la religión. Países musulmanes son totalmente confesionales, incluso religiosos, que toman normas religiosas como normas jurídicas, o el Vaticano, por ejemplo, ¿sí? O países orientales donde la religión todavía sigue siendo muy importante. En la India, por ejemplo, a pesar de que hay muchas confesiones religiosas, allá la religión todavía sigue siendo, alguien dice, pero eso es superstición, lo que sea, pero eso determina la cultura y determina el derecho humano. Entonces ese término feísimo de poshumanidad, que a mí me parece horrible, debe ser cambiado por un tema de la nueva humanidad, y en ese contexto de la nueva humanidad no se puede perder la religión como elemento moralizador, como elemento cultural. El derecho global tiene que respetar el diálogo interreligioso. La humanidad no se va a volver toda católica, la humanidad no se va a volver toda musulmana, no nos vamos a volver todos judíos, no nos vamos a volver todos hindúes, pero podemos dialogar. Alguien dice, pues usted ha insistido mucho en eso, sí, así me canse de decirlo, lo digo. Hay católicos que se oponen al ecumenismo, dicen, a mí no me van a poner a dialogar con un budista o con un musulmán. Claro, tenemos que dialogar para esa nueva sociedad global. Lo mismo la pérdida de la soberanía, no implica que los países tengan que acabarse, ya lo expliqué porque en los primeros videos, pero sí tiene que crearse un derecho global porque ya es una necesidad, ya no es un tema ideológico, ¿no? Sí o no. Ahora, hay algunos que quieren acelerar ese proceso a las malas, y eso es contraproducente. No miren lo que está pasando en Francia. Francia paralizaron el país, paralizaron, el país está paralizado, nosotros no queremos que suban las pensiones. Eso mismo va a pasar si los estados se meten con la religión, con las creencias de la gente, porque la gente no es estúpida. No subestimen el espíritu humano, señores. Lean de historia, lean de religión, para que se den cuenta hasta dónde llega el ser humano. Entonces, redondeemos como siempre. En ese derecho global, en ese orden, ¿hay que respetar la religión? Sí. ¿Hay que coger alguna religión como oficial? No. Por ejemplo, están tratando de incorporar una religión como que la Pachamama, no sé qué, una religión como ecologista. No, a los católicos no los van a convencer de que crean la Pachamama. Eso lo creen los indígenas, bueno, no sé. Los católicos no, lo mismo que el budismo. ¿No? Los católicos no van a creer el budismo, y los budistas no se van a volver católicos. ¿Sí? Entonces no se puede crear una nueva religión. Entonces, cuando yo hablo de la nueva religión, me estoy refiriendo a ese consenso interreligioso. No crear una nueva religión, no es que yo voy a crear una nueva religión, sino que el derecho global también tiene que crear tiene que acoger esas creencias religiosas, que yo lo llamo la nueva religión. La nueva religión es el consenso interreligioso. No crean una nueva religión basada, no sé, en la Pachamama o lo que sea, no sé, eso lo creen los indígenas. Bueno, si ellos quieren creer en eso, crean en eso.
Pero los católicos no creen eso, ni los judíos, ¿no? Sí, pero no nos pueden imponer, vamos a imponer una religión ecologista. Eso no funciona, eso no funciona, esa imposición no funciona. Ahora, en que la gente quiera creer en eso, ya eventualmente, bueno, listo. Entonces, la clave es aquí también el fraternalismo, de lo cual hablaba el Papa Francisco. De hecho, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, habla sobre eso, sobre la fraternidad humana, ¿sí? Que debe, y para que haya una fraternidad humana, el derecho global tiene que incorporar el diálogo interreligioso, no la imposición religiosa ni irse contra la religión. Por ejemplo, lo que hacen estas personas al frente de la iglesia, que se disfrazan y se burlan de la religión, que ellos piensan que están haciendo un servicio a la gente, ¿sí? Nosotros somos cultos, intelectuales, nos disfrazamos, nos burlamos de la religión y le prestamos un servicio a la gente. No, eso lo que ustedes están haciendo es intolerancia, arrogancia, y ustedes son unos ignorantes. Eso es lo que son ustedes. Uno no debe burlarse de ninguna religión, en primer lugar, eso es un irrespeto, eso es pisotear el derecho humano. Si hay gente que creemos en Jesús de Nazaret, en la Virgen, bueno, o en los que creen en Buda, siguen el budismo, los judíos, los musulmanes, hay que respetar. Vaya usted, haga eso en una mezquita por allá en un país musulmán, a hacer eso mismo. Usted lo cogen, chao, lo meten a la cárcel. Usted tiene que respetar la religión. Si no respetamos la religión, no nos respetamos como seres humanos. Y no se trata de imponer ni de pisotear, sino de conversar y estudiar y entender por qué una persona cree en esto. Usted es judío porque usted cree esto. Bueno, yo no creo en esto, o estoy de acuerdo con parte de lo que usted cree. Por ejemplo, a un monje zen lo ponían a leer un pasaje del Evangelio de la Biblia, un pasaje de Jesús de Nazaret. Y el monje zen dijo, eso es zen. O sea, las religiones incorporan entre ellas muchas cosas que están en todas las religiones, el elemento moralizador, el elemento espiritual. Entonces, para redondear el tema, religión sí, en la poshumanidad no se puede imponer que es feísimo ese nombre de poshumanidad, la no humanidad no se puede imponer el ateísmo o el agnosticismo o alguna religión, o imponer alguna creencia filosófica o espiritual, la Pachamama o alguna vaina así. ¿Sí? Toca respetar y dialogar de manera interreligiosa. Ahora bien, este tema es complejo, más de lo que la gente cree. Por ejemplo, muchas veces dicen que es de mala educación en las reuniones familiares hablar de política o de religión, claro, porque eso enfrenta a la gente. Y está tan en la psiquis de las personas, tan en el ADN de la gente, que si usted se pone a conversar sobre el catolicismo o sobre Buda, va a haber una pelea. Claro, porque la gente obra muchas veces de acuerdo con su creencia religiosa. Cuando salen de la casa se echan la bendición, que rezan al Padre Nuestro, el musulmán, bueno, se dirige hacia la Meca. Bueno, hay que respetar las creencias, con respeto, ¿sí? No imponer. Alguien dice, bueno, y si creamos una religión, de hecho, hay algo que se llama la religión universal de la verdad, pero yo no me quiero meter con eso. Eso ya es un tema más complejo, es un tema ya más espiritual. No me voy a meter con eso. Ya sabemos a qué me estoy refiriendo, pero yo no me voy a meter con eso, es un tema más complejo. Y este video no se trata de hacer una clase de religión o de... No. Yo pienso que ese nuevo mundo tiene que acoger las creencias religiosas. No es como una amalgama ahí como de revuelto, sino acoger el elemento ético de la religión, que es el respeto de las religiones, de las creencias religiosas, y que la humanidad como humanidad pues tengamos una posición frente a eso como toda la sociedad global. Lo que yo dije en el video de los extraterrestres vienen y dicen, oiga, y esos allá se pelean por la religión y eso, y se matan y se han matado, las cruzadas, qué horror eso. Hitler mataba a los judíos. El judaísmo, más que una raza, es una religión. O sea, realmente Hitler se enfrentó contra una religión. Y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, porque el judaísmo más que una raza, el judaísmo es una religión. No lo digo yo, lo dice, si ustedes entran a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y miran el tema del judaísmo, en la definición de judaísmo dice eso, dice judaísmo es una creencia religiosa. Entonces lo que hizo Hitler fue ir en contra de una creencia religiosa y mató 6 millones de judíos. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Entonces, muchachos, religión sí, con respeto. Alguien me dice, bueno, ¿y el ateísmo qué? Bueno, el que sea ateo, bueno, por ejemplo en Colombia se respeta al ateo, el tipo que sea ateo, bueno, pero debe tener alguna ética, alguna moral. Y muchas veces su moral y su ética está influida por la religión, pero él no lo sabe. Y muchas de las instituciones culturales, sociológicas, sociales que existen están influenciadas por la religión y eso no lo saben los ateos. Bueno, hay que respetar también el ateísmo o el no gnosticismo, porque el gnosticismo es una creencia religiosa, el agnosticismo, que es las personas que no les importa la religión, no son ateos, pero no les importa la religión. También hay que respetar eso. Eso lo va a incorporar el derecho global. Eso lo va a incorporar el derecho global. En cuanto a la religión y el derecho global, incorporar ese elemento moralizador de las religiones. Moralizador es para que haya una sociedad más constructiva. Mucha gente se opone a la moral, que piensa que la moral es moralismo. ¿Sí? La moral es moralismo. La moral es lo que son las conductas que llevan al ser humano al bien. ¿Sí? Para que no nos autodestruyamos. El derecho incorpora muchas de esas conductas morales que pueden venir de la religión o del raciocinio. Por ejemplo, hay una moral, digamos, racionalista, por ejemplo, toda la reflexión de Kant, del filósofo Immanuel Kant, o la reflexión de Hegel, que es la moral, pero desde un punto de vista racional, o sea, cómo ellos reflexionan. Por ejemplo, Kant tiene una frase estupenda que es: actúa de tal forma que tu comportamiento sea una ley universal. Eso es un principio moral que no está referido a la religión. O sea, opere de tal manera como si usted quisiera que todos operaran de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo salgo a la calle, yo soy más fuerte que usted, entonces ¡pum! Un puño. ¿Por qué? Porque soy más fuerte. No, porque puede aparecer alguien más fuerte que yo y también me da mi muenda. Entonces yo no puedo operar de esa manera, como la ley del más fuerte. Entonces, por ejemplo, en la moral kantiana, la ley del más fuerte no tiene asidero moral. Por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, la religión tiene un efecto moralizador, está entrada en el ADN, en la cultura, sirve para crear la fraternidad humana, nos sirva para crear una fraternidad humana, un mundo mejor, no ir en contra de la religión. ¿Sí? Hay unos que, eso es una arrogancia. Por ejemplo, aquí yo estoy en Colombia, en Bogotá, hay personas, aquí le han dado duro a las iglesias, por ejemplo. Hay unas iglesias aquí que las han tratado de quemar y todo eso. Eso es arrogancia, eso es ignorancia. Si a usted no le gusta la religión, pues no la practique. Si usted está de acuerdo con otro tipo de moral, pues escriba un libro, escriba un artículo, grabe un video, pero no vaya y queme la iglesia, porque eso es irrespetar la iglesia, es un delito, y fuera eso es irrespetar a las personas que sí creen en eso. Eso es pisotear el derecho humano. Entonces, el derecho global tiene que incorporar la religión, tiene que incorporar el diálogo interreligioso, el respeto por la religión, el elemento moralizador de la religión, todo con el fin del fraternalismo. Ahí diría, bueno, ¿y usted qué incorporaría, por ejemplo, el cristianismo al derecho global? No sé. O de los musulmanes. Yo me acuerdo, cuando yo dictaba clases presenciales, que yo decía que el derecho español, que fue el que heredamos en Hispanoamérica, tenía elementos del derecho mozárabe. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los musulmanes llegaron por el sur de la península ibérica hasta España, y que en España hubo una invasión musulmana, ¿sí? Entonces España también alcanzó a incorporar mucho de las instituciones árabes a su derecho. Me preguntaba, bueno, ¿y qué de las instituciones árabes incorporaron? Por ejemplo, el tema de las sucesiones. Los que más han reflexionado sobre todo eso, por ejemplo, fueron los musulmanes. El tema de las sucesiones lo heredamos precisamente de ellos, de los árabes.
y de los musulmanes. Claro que los árabes y los musulmanes son dos cosas diferentes. Ustedes saben que una cosa, los árabes son una raza, digamos, por llamarlo de alguna manera, y los musulmanes es una religión, ¿sí? Que coincide una cosa con la otra eventualmente, y nosotros heredamos eso. El derecho español heredó eso, el tema de las instituciones de las sucesiones, por ejemplo. Entonces me dirían, ¿qué le aportaría el derecho global el cristianismo o los musulmanes o los hindúes o el budismo a ese derecho global? Eso es lo que ese es el trabajo que hay que hacer, eso es lo difícil. Pero el derecho global primero se tiene que incorporar el respeto a la religión, la tolerancia, las reglas para ese diálogo interreligioso. Eso es lo sensato. Lo otro ya es, lo otro de pisotear la religión y en la posthumanidad, ese concepto feo de posthumanidad. No, ahora vamos a una sociedad digital, atea, no, eso es, con todo respeto, eso es basura. Eso es una falta de todo. O sea, la gente que habla sobre eso, grave. Pónganse a estudiar historia religiosa para que se den cuenta cuánto está entrada la religión en el inconsciente colectivo. Entonces reprogramemos al ser humano. No, al revés. Es al revés. ¿Cómo la religión puede servir para ese? Ahora ven, si el objetivo no es crear una sociedad fraterna, sino una sociedad impositiva, una especie como de esclavitud humana, eso está condenado al fracaso. Miren lo que está pasando en Francia. Francia hizo la revolución francesa, la revolución del 68 lo hicieron los franceses, y ahora los franceses no pueden meter los dedos en la boca. Y así es el ser humano. Miren lo que pasó en Sri Lanka. Remember. Entonces, para redondear este video, este es el séptimo video de la serie, faltan 2 videos. Como ya dije, yo no quiero pontificar sobre eso, doy mi punto de vista, que esto le sirva a alguien, esto eventualmente le pueda servir a alguien. Alguien dirá, ay, pues eso es muy idealista. No es idealista, esto es lo verdad, esto es lo práctico, esto es lo verdad, esto es más que idealismo, es realismo. Entonces, es el derecho y la nueva religión. Este es el séptimo video, faltan 2 videos, ojalá pueda acabar la serie, en el siguiente video vamos a hablar sobre la economía, y en el último video vamos a hablar sobre el nuevo derecho y el derecho y los derechos humanos, el de la vida, los derechos humanos, probablemente también sobre la democracia en la nueva humanidad. Bueno, muchas gracias por ver este video, por sus comentarios. Yo pienso que alguien me preguntó, ¿por qué haces esos videos? Primero porque creo que lo debo hacer. A veces amanezco filósofo, pero se pueden utilizar muchos instrumentos para reflexionar sobre estos temas. A veces se puede utilizar la misma cultura, la música, la literatura, para reflexionar sobre eso, y en eso consiste nuestra humanidad. Yo sé que nos quieren deshumanizar, convertirnos como en esclavos, como en máquinas. Yo no diría una persona determinada, sino hay una filosofía que trata de quitarnos la humanidad, como en el mundo feliz, donde a unos obreros les quitaban el oxígeno, entonces se les dañaba el cerebro. ¿Sí? Nos quieren deshumanizar, no quitándonos el oxígeno, pero sí influenciándonos con ciertas ideas que son verdaderamente, que van en contra de los derechos humanos, básicamente. Y nosotros no podemos tirar al cesto de la basura tanto desarrollo de gente tan maravillosa que nos han llevado a la civilización que tenemos, porque partimos de una sociedad salvaje donde prima la ley del más fuerte, llegar a una civilización determinada y tirarlo todo a la basura y volvernos otra vez unos salvajes. Como me decía a mí un profesor mío, que yo tuve en la universidad, me decía, Francisco, vamos a volver a una nueva edad media. Edad media en cuanto a oscurantismo, una imposición de una filosofía, un pensamiento único. Y diría, eso es lo que tenemos que bregar para que no suceda. Es que estos videos aporten para que eso no vaya a suceder. Ahora, puede que no sea de mala fe, puede que sea incluso por un tema práctico, pero está mal enfocado. Y yo se los digo,
si hay alguna persona que profese esa filosofía de la posthumanidad, está mal enfocado. Toca estudiar más historia, o sea, eso a la guachapanda, como decía mi mamá, eso así impositivo no se puede lograr. Por eso este tema de la religión. Yo, por ejemplo, hablaba con amigos que son ateos sobre este tema y que ellos son muy como el tema de la ingeniería o sea, la ingeniería en cuanto a la tecnología y todo eso. Dicen que importa la religión, importa muchísimo. Lo que pasa es que hay que estudiar historia para que vea lo importante que es el tema de la religión. De hecho, ayer vi un video sobre el tema de los maestros espirituales y decían que Jesús de Nazaret probablemente sea la persona más importante en la historia de la humanidad. Una persona religiosa, o sea, con una filosofía religiosa. Bueno, entonces, si a la religión, si al diálogo interreligioso, si al derecho global, que incorpore ese diálogo interreligioso de doble vía, que se respeten las creencias religiosas nacionales de las sociedades, se incorporen elementos religiosos en el derecho global, o sea, que el derecho global no sea un derecho, digamos, materialista, sino que incorpore esas creencias de ese derecho religioso. Porque una sociedad atea a las malas, eso es un fracaso. Eso pasó ya en la Unión Soviética, la sociedad más fracasada de la Unión Soviética, por un montón de temas, entre esos también el tema de la religión. Bueno, muchas gracias por ver este video. Este ya fue el 7º video, nos quedan 2. Muchas gracias por ver esta serie A New Law for a New Humanity. Vamos a utilizar otras formas para transmitir estas ideas, de pronto formas más inconscientes. Ya les estaremos informando. Muchas gracias por ver este video y abajo encuentran toda la serie completa y encuentran mi curso completo, las 8 temporadas del curso de conceptos jurídicos. Un saludo, que estén muy bien.